Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su estación de radio favorita, Punto Global, en el 99.8. Y específicamente les damos la bienvenida a esta cápsula de radio acerca de las relaciones internacionales, las problemáticas históricas que se han vivido dentro de la economía y analizado desde una perspectiva internacional. El día de hoy vamos a hablar acerca de la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. Fue un colapso económico mundial que comenzó en Estados Unidos, pero tuvo un impacto a nivel internacional. Esta crisis tuvo tuvo un impacto muy fuerte en los países involucrados. La crisis fue desencadenada por la caída del mercado de valores en Estados Unidos, pero esto afectó a todas las economías del mundo debido a la interconexión de los mercados financieros internacionales o globales. También esto afectó a aquellos países que dependían del comercio internacional en su economía o que eran dependientes del comercio internacional porque esto se detuvo, hubo una reducción del comercio internacional. Los países que dependían de las exportaciones también, como los países basados en la agricultura o en la producción de materias primas, fueron los que se vieron mayormente afectados durante esta crisis de 1929. Algunas naciones europeas se estaban enfrentando a las consecuencias o a los estragos que dejó la Primera Guerra Mundial y se vieron afectados también por esta crisis económica, lo que aumentó algunos problemas o agravó algunos problemas como lo eran la pobreza, el desempleo, etc. Además, esta crisis hizo que algunas tensiones políticas pudieran salir a relucir en todo el mundo, tensiones políticas, tensiones sociales, lo que hizo que surgieran diferentes movimientos políticos extremistas y el aumento de inestabilidad política también en los países. En Europa también esto contribuyó al ascenso del fascismo en Italia y Alemania y al fortalecimiento de movimientos comunistas en algunos otros lugares. La crisis de 1929 fue un evento que impactó profundamente a las relaciones internacionales y desencadenó algunas repercusiones económicas. Y en esta cápsula, de manera muy específica, vamos a analizar cómo impactó la crisis de 1929 o la Gran Depresión a nuestro país, que es México. Bueno, esto es algo muy importante porque, analizarlo desde la perspectiva interna, pero también analizarlo hacia afuera, ¿verdad? Pues en estos años, justo donde surgió la Gran Depresión, en nuestro país estaba como presidente el presidente Álvaro Obregón, quien asumió la presidencia en 1929. Tampoco fue algo sencillo porque el presidente Obregón heredó una situación económica bastante compleja, no solamente en la economía, sino también en la política, al término de la Revolución Mexicana, ¿verdad? El país enfrentaba desafíos diplomáticos, desafíos económicos y también expectativas de pacificación y reconstrucción económica. El país buscaba ya una estabilidad, pero se encuentra con esta crisis global y esta crisis económica de 1929. Estos obstáculos diplomáticos incluían el reconocimiento de Estados Unidos, por ejemplo, el reconocimiento de gobiernos extranjeros, pero también deudas pendientes, mientras que problemas económicos abarcaban la reestructuración financiera, pero también se enfrentaba al colapso del sistema bancario. Para abordar estos desafíos, el presidente Obregón designa a una persona de manera estratégica para hacerse cargo de Hacienda y Crédito Público como secretario. Esta persona se llama Adolfo de la Huerta. Esta persona, más que ser economista, su fuerte era ser un conciliador político. Él buscó la cooperación nacional e internacional para esta reconstrucción financiera del país. Durante este periodo, México experimentó un crecimiento en el área industrial, pero también experimentó una fluctuación o una disminución, fluctuaciones en la agricultura, pero el crecimiento de la industria.
A pesar de la crisis de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, el país pudo obtener un superávit comercial. La agricultura mostró una disminución en el valor de producción, mientras que el sector industrial reflejó una tendencia en aumento, una tendencia ascendente en general, aunque algunos también enfrentó desafíos en algunos subsectores de esta área industrial. En el comercio dominaba la actividad económica, la reconstrucción del centro del país y también de algunos estados como lo eran Puebla y Morelos. Enfrentaba desafíos económicos y políticos tras décadas de conflicto armado, deudas, por ejemplo, los daños que se causaron a propiedades de estadounidenses, pues la reestructuración de los terrenos, ¿verdad? Y esos desafíos. Esta crisis de 1929 impactó a México, pero creo yo de una manera bastante singular. El país mantuvo una estabilidad relativa y el presidente Álvaro Obregón buscó soluciones políticas y económicas para esta reconstrucción. Las políticas adoptadas durante este periodo sentaron las bases para futuros desarrollos económicos en nuestro país, en México. Después de Álvaro Obregón, estuvieron en nuestro país durante la crisis de 1929 como presidentes Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928, Emilio Portes Gil de 1928 a 1930 y Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, él promovió políticas de reforma agraria y modernización económica. Se le atribuye la consolidación del Partido Nacional Revolucionario, que es un antecedente al Partido Revolucionario Institucional que conocemos como el Partido del PRI. Su gobierno se caracterizó por una marcada influencia de política nacional, incluso después de dejar la presidencia. Calles buscó fortalecer la infraestructura del país y modernizar la economía, aunque pues es evidente que la crisis de 1929, la Gran Depresión, afectó significativamente estos esfuerzos. Por su parte, Emilio Portes Gil, él asumió la presidencia después del presidente Calles y también estuvo en el hoyo o en el meollo de la crisis conocida como la Gran Depresión. Se centró en mantener la estabilidad política, evitar el desencadenamiento de pues los enfrentamientos internos o conflictos internos, particularmente en el contexto de la rebelión cristera. Sin embargo, su presidencia fue breve, como podemos observar, tan solo 2 años, y después de él continuó el presidente Pascual Ortiz Rubio, que heredó una situación económica bastante compleja, pero él buscó fortalecer la industria, fomentar el mercado interno y tratar de reducir los efectos de esta crisis internacional. Su presidencia, sin embargo, a diferencia de presidentes como Álvaro Obregón, estuvo marcada por inestabilidad política y social, incluidas tensiones entre grupos internos y grupos políticos y sindicales que surgieron justamente a raíz de esta crisis. Estos presidentes, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, enfrentaron esta crisis de 1929 con medidas tanto económicas como políticas, tratando de estabilizar la economía. Sin embargo, la crisis evidentemente sobrepasó pues estas estrategias. Los desafíos internos hicieron pues más difícil su capacidad para intervenir o para lograr una recuperación pronta, ¿verdad? Pero vemos desde el principio que las políticas de la Huerta y Álvaro Obregón sentaron bases para que esta crisis no fuera tan devastadora en el país. Y bueno, hasta aquí nuestra cápsula de radio, nuestra cápsula acerca de la historia y estas crisis económicas que se vienen viviendo en la historia, ¿verdad? Esperamos que este breve resumen haya sido útil para ustedes y que podamos aprender acerca de la historia de nuestro país y cómo impactan estos eventos económicos globales a la economía interna de México. Hasta luego.